Bienvenidos al Diplomado Internacional Educación Futurista para la Alfabetización de Proyectos ODS ONU. Comenzaremos con la presentación de los indicadores ambientales para sistemas ambientales costeros en el marco del ODS número 14, la vida marina. En el año 2015, los países miembros de la Organización de Naciones Unidas firmaron la Agenda 2030, con 17 objetivos: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía no contaminante, trabajo decente, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, la vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Fueron los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos con 169 metas. Hoy nos dedicaremos al objetivo 14, la vida submarina. Al comparar la carne de pescado con la carne del ganado vacuno, vamos a encontrar un altísimo porcentaje de agua en ambos. Mientras que el pescado normalmente en promedio tiene un 70% de agua, la carne de ganado vacuno, estamos hablando de carne magra, carne estirada, carne a la cual se le ha retirado la mayor parte de la grasa, va a tener un 75% de agua. En promedio, la carne de pescado tiene un 25% de proteína cruda contra un 20% de proteína en el ganado vacuno. Y con respecto a los lípidos, la carne magra de vacuno va a tener un 5% de lípidos aproximadamente, y el pescado en promedio tiene un 10% de lípidos. Pero aquí tenemos que hacer una consideración respecto a los lípidos que se encuentran en el pescado. Mientras que en el ganado vacuno la mayor parte de los lípidos corresponden a ácidos grasos saturados, en el pescado normalmente son ácidos grasos insaturados, tanto monoinsaturados como poliinsaturados, los cuales, como se sabe, son beneficiosos para la salud humana. Además, las proyecciones que hay
para el 2020, según las predicciones de FAO, es que va a haber un incremento en el consumo del pescado hasta 8,5 kilos sobre habitante en el mundo. Se continuará siendo inferior al consumo de las carnes provenientes de tierra. Sin embargo, se espera que haya un incremento significativo en este consumo. Así que por todas estas razones ecológicas, ambientales y también nutricionales, es importante estudiar el ambiente marino. Sin embargo, para hacer este estudio debe contarse con un método confiable, con un método científicamente válido. Este método lo proporcionan los llamados indicadores. Un indicador es una variable que nos va a dar una información acerca de características específicas que pueden ser fácilmente medibles y observables. En el caso del ambiente, el caso que nos ocupa del ambiente, vamos a trabajar con los llamados indicadores ecológicos o indicadores ambientales, que son las variables que van a permitir igualmente nos van a dar la información acerca de condiciones ambientales en un momento dado, en una situación determinada, en un lugar determinado, de unos aspectos que nosotros definamos. Un indicador tiene, en el caso ambiental, va a tener tres grandes usos. El primero de ellos es que nos va a permitir dar una descripción adecuada y un análisis detallado del estado del ambiente en el momento en el cual el indicador es levantado, en el cual la información del indicador es tomada. Esto lleva entonces a que nos va a permitir determinar si los recursos naturales que se están analizando son sustentables y qué relación tienen con respecto a las actividades humanas. Es decir, en qué forma la actividad humana está impactando a este recurso natural que nosotros estamos analizando y cómo va a afectar su sustentabilidad. Por otra parte, los indicadores, como vamos a ver dentro de poco, también nos van a dar una información apoyada científicamente, no solamente de las condiciones, que es muy importante, sino también de las tendencias del ambiente, es decir, qué va a ocurrir con el ambiente. Entonces, un indicador debe tener determinadas características para que pueda ser utilizado. Como venimos diciendo, en primer lugar, un indicador debe ser científicamente válido. Un indicador no debe ser empírico, sino que debe tener una base científica en su obtención, porque esta base científica, esta validez científica de la información dada por el indicador, va a llevar a que el indicador sea confiable, que la información que está aportando sea de total confianza y que se pueda confiar plenamente en esos valores. Además, debe ser estratégico. El indicador debe aportar la información necesaria, no debe aportar una información inútil, sino que debe aportar información específica para lo cual fue diseñado. Debe ser de obtención fácil, deben evitarse las complicaciones innecesarias, así como los elevados costos de obtención. Además, se debe contar con apoyo institucional no solamente para la obtención, para la elaboración o el levantamiento de la información de este indicador, sino también para su análisis y para la proyección que se pueda hacer con respecto a esta información. Los indicadores ecológicos, los indicadores ambientales, surgen en la década de los 80 del siglo pasado, cuando comienza el movimiento ambientalista, cuando el mundo comienza a tener conciencia del daño que se le estaba haciendo al ambiente. Entonces comenzaron a desarrollarse diversas formas de medir qué impacto se le estaba causando al ambiente, cuál era la situación del ambiente en cada momento. Así surgen entonces los indicadores de primera generación. Fueron los primeros indicadores definidos y se caracterizan porque muestran las condiciones instantáneas, es decir, muestran una fotografía de cómo está el ambiente que se está analizando en ese momento. Por lo tanto, no explican por qué está ocurriendo, ni tampoco predicen qué va a ocurrir de seguir las condiciones. Tenemos aquí entonces dos ejemplos. Tenemos el índice de diversidad de Shannon-Weaver. Este índice de diversidad de Shannon-Weaver nos dice cuál es la diversidad de especies en un área determinada, en un momento determinado.
Sin embargo, no predice qué va a ocurrir con la diversidad en un futuro, ni tampoco explica las razones por las cuales se obtiene ese valor. En el segundo lugar, a la derecha, tenemos otro índice de primera generación, el índice de cobertura vegetal. Tenemos a la izquierda una cobertura vegetal muy amplia, a la derecha una cobertura vegetal escasa. Ninguna de las dos nos dice por qué están esas condiciones, ni tampoco nos dicen qué va a ocurrir en el futuro de continuar las condiciones que están dándose ahí. Los indicadores de primera generación no debe entenderse que son inútiles o que no aportan información. Como dan una fotografía del momento, son de suma importancia para el establecimiento de líneas de base, y si se hace un seguimiento en el tiempo, con estos indicadores de primera generación se puede tener un panorama completo de la situación ambiental a lo largo del tiempo. Sin embargo, es demasiado complicado, demasiado engorroso la forma de tomarlo. Aquí tenemos un diagrama aplicado a pesquerías, que es el llamado diagrama de Kobe. Este diagrama de Kobe se aplica a las pesquerías y es una relación entre la biomasa existente con respecto a la biomasa máxima sustentable, el índice B sobre BMSY. Este índice, en caso de que sea inferior a 1, es decir, la biomasa actual es muy inferior a la biomasa sustentable, entonces indica que la biomasa es muy baja. En cambio, si está por encima de 1, indica que la biomasa de esa pesquería está en perfectas condiciones. Este valor de 1 no es fijo. En algunos FAO ha establecido que debería ser 0,8, mientras que Estados Unidos dice que debe ser 0,5. El segundo índice es el índice de la mortalidad por pesca con respecto a la pesca máxima sostenible. Es decir, cuántos se están capturando con respecto a cuántos se deben capturar para que la pesca siga siendo sostenible. Aquí el índice sí es 1, porque en un índice de 1 indicaría que se está sacando la misma cantidad que hace que la pesquería sea sostenible. Un índice por debajo de 1 indica que el nivel de pesca está muy bien, porque se están extrayendo menos ejemplares del límite para que la pesca siga siendo sostenible. En cambio, un índice superior a 1 indica que se están extrayendo más ejemplares de los que deberían extraerse para mantener la sostenibilidad, la sustentabilidad del recurso pesca. Estos dos índices, al ser comparados, colocando el índice de la biomasa en el eje de las abscisas y el eje de la mortalidad en el eje de las ordenadas, nos va a dar un diagrama que es llamado el diagrama de Kobe. Este diagrama de Kobe va a dar 4 cuadrantes no simétricos. En el caso de que la biomasa sea inferior a 1, el índice de biomasa sea inferior a 1 y el índice de mortalidad por pesca sea superior a 1, se cae en la zona roja, es decir, el recurso está sobreexplotado, se está sacando más de lo que debería sacarse para que el recurso siga siendo explotable, y además la biomasa está descendiendo peligrosamente por debajo, muy por debajo del nivel que debería tener. Si el índice de biomasa es superior a 1, pero el índice de mortalidad por pesca también es superior a 1, se cae en el segundo cuadrante, el más grande de todos, donde la biomasa está bien, pero la pesca está mal. Se están extrayendo demasiados ejemplares, se están extrayendo más ejemplares de los que se deberían extraer para mantener la pesca sostenible. Si el índice de pesca, la mortalidad por pesca, está por debajo de 1, pero la biomasa también está por debajo de 1, se cae en la tercera zona amarilla, la que está justo debajo del área roja, donde también la pesquería está sostenible, la pesquería está bien, pero la biomasa está en peligro. Es decir, se han extraído, posiblemente se han extraído todos los ejemplares adultos, entonces la biomasa está muy poca, aunque la extracción está siendo poca también, quizás sea consecuencia. Y si la biomasa está por encima de 1 y la pesquería por debajo de 1, los índices de mortalidad por pesca está por debajo de 1 y los índices de biomasa están por encima de 1, entonces es la zona verde. La biomasa está perfecta, la pesquería está muy bien, se está extrayendo
La cantidad de ejemplares que se está extrayendo está por debajo de la cantidad sustentable, por lo tanto, esta pesquería es perfectamente sostenible. En el año 2015 se hicieron dos trabajos, uno por Vasconcelos y Cochrane y otro por Martel y Froes, respecto a la pesquería de la sardina en Venezuela. Los resultados que se obtuvieron fueron estos. Vasconcelos y Cochrane encontraron una mortalidad por pesca, un índice de mortalidad por pesca superior a 3 y una biomasa inferior a 0,5, un índice de biomasa inferior a 0,5. Por su parte, Martel y Froes encontraron un índice de mortalidad por pesca superior a 1 y un índice de biomasa también de 0,5. En ambos casos indicaban que la pesquería de la sardina estaba sobreexplotada. Afirmación que se vio confirmada en el tiempo con una brusca caída en las capturas de sardina en los años siguientes. Entonces, el indicador no predijo que la pesca de la sardina se iba a caer, se iba a descender, pero la fotografía que se tomó, la fotografía ambiental, el indicador que se midió en ese momento, definió que se estaba en ese riesgo, se estaba en la zona roja del diagrama de Kobe, que por lo tanto era esperable que ocurriera lo que finalmente pasó. Luego surgieron los indicadores llamados de segunda generación. Los indicadores de segunda generación surgieron a mediados de la década de los 90 y se basan en los llamados marcos referenciales. Ya vamos a ver en qué consisten. Se caracterizan porque consideran las 4 dimensiones del desarrollo sostenible: la dimensión ambiental, social, económica e institucional. Sin embargo, tienen como característica también que no existe transversalidad entre las dimensiones. Esto significa que cada uno de los indicadores de cada dimensión permanece ahí. Los indicadores de la dimensión ambiental, de la dimensión económica, de la dimensión social y de la dimensión institucional son específicos para cada una de ellas. Los marcos referenciales entonces vinieron a ser el auxiliar, el punto en el cual se definen estos indicadores, que ya no eran simplemente un número, ya no eran una cualidad, ya no eran una ubicación en el espacio, sino que ya son toda una interrelación. El principal marco referencial, el que dio origen a todo y que todavía se sigue utilizando, es el marco referencial llamado PER, que significa presión, estado, respuesta. Se fundamenta en que toda actividad humana genera una presión. Esta presión va a cambiar el estado del ecosistema que se analiza, lo cual entonces motiva que haya una respuesta institucional o social con el fin de cambiar el estado y de disminuir la presión. Como pueden ver entonces hay una relación, hay una interrelación entre los 3 tipos de indicadores. Entonces, los indicadores de presión van a definir, su nombre lo indica, la presión que la actividad humana está ejerciendo sobre el ambiente. Supone que toda actividad humana va a generar 2 tipos de presiones: una presión directa sobre el ambiente y una presión indirecta que también afecta al ambiente. Para efectos del indicador no le importa si la presión es directa o indirecta, simplemente se define como un indicador de presión. Los indicadores de estado van a definir la situación cualitativa y cuantitativa del entorno ambiental, de manera que va a hablar de una situación ambiental con respecto a los ecosistemas, con respecto a la salud humana y con respecto al entorno urbano. Cómo la presión está afectando cada uno de esos factores, cada uno de esos ambientes. Y los indicadores de respuesta van a ser las soluciones que la sociedad o las instituciones le van a dar al estado para cambiarlo y a la presión para disminuirla. Tenemos entonces 3 tipos de indicadores bajo el marco referencial PER. Vamos a tener indicadores de presión, indicadores de estado e indicadores de respuesta. Vamos a ver un ejemplo. Incidentalmente, la pesca industrial captura tortugas marinas que quedan atrapadas en sus redes. Esto es un indicador de una presión que se está ejerciendo sobre un recurso, la tortuga marina.
Por lo tanto, esta presión causa un estado, que es el deterioro de la población mundial de tortugas marinas. Este estado, entonces, una vez definido, debe llevar a no uno, sino dos indicadores de respuesta. Una respuesta dirigida a la presión, que sería la colocación de mecanismos liberadores de tortugas en las redes, y una respuesta dirigida al Estado, que sería la adopción de un programa de protección de nidos y tortuguillos con el fin de revertir el deterioro de la población mundial de tortugas marinas. En este caso, entonces, vemos como un indicador de presión ha generado dos indicadores de respuesta, uno dirigido al Estado y otro dirigido hacia la misma presión. En otro ejemplo, podemos hablar de las playas afectadas por descargas de aguas negras desde la playa, desde la orilla. Esto obviamente es un estado. Ahí tenemos entonces unas playas afectadas con contaminación, con aguas negras, con contaminación con coliformes fecales, con materia fecal. Este es el estado. ¿De dónde proviene la presión? Entonces hay que ir al contrario. Esta presión viene dada por la construcción de estructuras ilegales en la playa. Estas estructuras que no tienen las condiciones sanitarias, que no están conectadas a la red de conducción de desechos cloacales, que entonces deben generar una respuesta que sería la aplicación de legislación sobre áreas costeras con el fin de disminuir la presión, es decir, eliminar las estructuras ilegales en la playa, con lo cual ya el Estado cambiaría. Aquí en este caso no habría una respuesta directa sobre el Estado, aquí la respuesta tiene que ser directa sobre la presión. Los indicadores de tercera generación son ya exclusivos, están muy bien definidos para analizar la sustentabilidad. Ya incorporan al mismo tiempo varias dimensiones y no van a ser analizados aquí. Son, por ejemplo, el índice de bienestar económico social, el IBES, la huella ecológica, el valor económico total. Todos estos son indicadores de tercera generación. Vamos entonces a trabajar con nuestros indicadores de segunda generación, cómo podemos definirlos, cómo podemos trabajarlos para aplicarlos en el ODS 14. Vamos a explicar por qué es tan importante, por qué estamos comenzando nuestro diplomado sobre los ODS con esta definición de indicadores, porque los indicadores van a ser la base que puede definir las acciones futuras. Los indicadores son los que nos van a decir en qué estado se encuentra cada uno de los ambientes que nosotros vamos a analizar, cuál es la presión que está causando ese estado y por lo tanto cuál es la respuesta que se debe dar para alcanzar o para contribuir a alcanzar el ODS que se está analizando. Así que vamos a trabajar entonces con indicadores de segunda generación a través de una hoja metodológica. El indicador de segunda generación debe responder, su definición debe responder a tres preguntas. ¿Qué está pasando en el ambiente? Son indicadores de estado. ¿Por qué está pasando? Indicadores de presión. ¿Qué medidas deben tomarse? Indicadores de respuesta. ¿Qué le pasará al ambiente si estas medidas no se toman? Son los indicadores de impacto. La hoja metodológica es la que va a guiar entonces la elaboración de nuestros indicadores y es una planilla donde se va a anotar toda la información referida al indicador. Debe contener la máxima información posible, pero siempre evitando las redundancias. Debe evitarse siempre que la hoja metodológica contenga dos veces la misma información planteada de forma diferente. Y debe estar definida entonces en una de las cuatro dimensiones. Así que vamos a tener entonces hoja metodológica para la dimensión ambiental, para la dimensión social, para la dimensión económica y para la dimensión institucional. Recordemos que los indicadores de segunda generación no son transversales en cuanto a las dimensiones. Vamos a ver un ejemplo de cómo definir un indicador
unos indicadores de segunda generación a través del marco referencial PER. Tenemos un estado. Hay áreas de mangle que están deforestadas. Vamos a ver por qué. ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es el indicador de presión que ha llevado a este estado? Es la deforestación para explotación no controlada. El mangle es un árbol muy perseguido, un árbol maderable muy perseguido, es muy resistente y además es muy decorativo. Entonces este estado correspondiente a esta presión debe emitir una respuesta. La respuesta debe ser la aplicación de la ley penal del ambiente para disminuir la presión y la reforestación de mangle para disminuir el estado, para mejorar el estado, para evitar que esto se convierta en esto. ¿Cómo se crean los indicadores? Bueno, en primer lugar hay que definir la dimensión en la cual se va a trabajar. Hay que definir si el indicador es de la dimensión ambiental, de la dimensión social, de la dimensión económica o de la dimensión institucional. Un ejemplo de una planilla sería esta. En el escrito que se les va a hacer llegar están las indicaciones para llenar esta planilla metodológica y este sería el resultado. Aquí entonces tenemos la planilla metodológica del indicador área de manglar sometida a explotación no controlada, sería un indicador de estado, con su descripción, los objetivos que se persiguen, cuál es el área cubierta por manglares, cuáles son las áreas de extracción ilegal, etc. Y bueno, cada uno de las bases, de los fundamentos para definir este indicador. Como asignación entonces, en el escrito que se les va a hacer llegar se encuentra esta asignación detallada y además van a tener unos ejemplos de hoja metodológica referidas a la Reserva de Biosfera Delta del Orinoco. Van a seleccionar un ambiente marino costero que pueda ser afectado y que sea susceptible de ser incluido en el ODS 14. En este caso, nosotros estuvimos hablando como ejemplo de las áreas de mangle deforestadas. ¿Por qué las áreas de mangle se incluyen en el ODS 14? Porque el manglar tiene una función ecológica muy importante, como en la función, en primer lugar, de colonización. Como sabemos, el mangle rojo avanza colonizando, las raíces van reteniendo sedimento que se va elevando, el mangle negro viene detrás compactando ese sedimento, detrás avanza el mangle blanco y el mangle botoncillo y ya detrás vegetación típicamente terrestre. Pero además las raíces del mangle rojo ofrecen protección para muchas especies. Muchas especies pasan sus fases juveniles protegidas por esas raíces de mangle, entonces cumplen una función ecológica importantísima. Cumplen también la función de protección costera. Eso entonces lo hace especialmente susceptible de ser incorporado dentro del ambiente que debe ser protegido. Entonces, ustedes van a definir un ambiente que ustedes conozcan y van a definir un indicador que muestre qué afectación ha sufrido ese ambiente. Puede ser un indicador de estado, puede ser un indicador de presión, pero lo ideal sería que cada indicador a su vez definiera un indicador de respuesta para mejorar ese estado y para disminuir esa presión. Solo queda agradecerles la atención prestada, agradecerles estar presentes en este diplomado. Tienen mi correo electrónico y mi número telefónico, están a la vista. En nombre de Educación Futurista, Aula Taides UNESCO. Muchísimas gracias por su atención y espero que pronto nos veamos. Hasta pronto.